vamos a presentar a los ponentes de esta mesa, que se llama Organizaciones y Cohesión Social, con una mezcla interesante entre una organización tradicional y todavía vigente, el sindicato, y personas que representan diversos ámbitos de las llamadas organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver estas dos visiones, y para eso, y bueno, y claro, también la visión de una joven que nos va a dar sobre este problema de la cohesión social en México. Tenemos con nosotros y nosotras a Jorge Sandoval. Él es actualmente asesor del secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ha sido responsable de proyectos de investigación y aplicación de tecnologías de la información en la formación profesional de trabajadores de las telecomunicaciones. Ha sido profesor universitario en varias universidades, en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Iberoamericana. Ha sido también asesor técnico en productividad del Sindicato de Trabajadores de la empresa Volkswagen de México. Es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en Economía y Sociología por la Universidad de Aix-Marsella en Francia. Tenemos también con nosotros a Nelia Bojorquez, licenciada en Sociología, medalla de plata Gabino Barreda, maestría en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Durante 13 años colaboró en UNICEF como oficial del Programa de Derechos de las Mujeres. Asimismo, fue responsable de los programas de derechos de la niñez, educación y protección a la infancia en el mismo organismo internacional. Entre otras actividades, fue coordinadora interina del programa de la OIT contra el trabajo infantil, es consultora internacional de UNICEF en varios ámbitos, ha colaborado con la UAM, la Universidad de Valencia y el UNICEF España en el Diplomado sobre Derechos de la Niñez, colaboró en UNICEF México y el DIF Nacional para elaborar material en contra de la explotación sexual y el comercio infantil, mejor dicho, entre el comercio, la explotación sexual y comercial infantil. Actualmente es directora de la Organización de la Sociedad Civil Inclusión Ciudadana, especializada en derechos humanos. También está con nosotros Edmundo Bringas. Él es arquitecto, graduado con mención honorífica en la UNAM, cursó especialidades como diseño industrial y didáctica en nuevos sistemas de aprendizaje, tiene maestría en arquitectura también en la UNAM. Estudió también ingeniería administrativa y gerencial en desarrollo ejecutivo y estudios de hermenéutica. Entre las muchas responsabilidades que ha asumido está que fue presidente de su generación de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director fundador del Centro de Capacitación, Investigación y Documentación del Colegio de Arquitectos de México, ha sido, entre muchas otras cosas, también jefe del Departamento de Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, División Acatlán, y vicepresidente de la Academia de Literatura de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre otros muchos cargos que ha ocupado. Finalmente tenemos a María Oliva González. Ella es pasante de licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene su tesis sobre los desplazados ambientales, tiene diplomado de Economía Solidaria 2005, organizado por Indesol y la Fundación Rostros y Voces. Es coordinadora del secretariado de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil Juveniles por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fue co-coordinadora de la campaña Jóvenes contra la Pobreza. Participó en la campaña de reforestación de la coalición Manos a la Tierra. Desde 2003 a la fecha ha sido coordinadora nacional, coordinadora de voluntarios, coordinadora de proyectos y programas de la Red Global de Acción Juvenil, GUIAN México AC, y ha participado como ponente en múltiples foros. Como ven, tenemos un panel bastante interesante. Vamos a procurar, como les dije, ser contundentes para que ustedes también puedan escuchar con atención. Y yo le doy la palabra entonces, en este caso, a Jorge Sandoval. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a la organización Voz Alternativa que me ha girado esta invitación. La intención de mi breve intervención será, primero, presentarles alguna imagen general de lo que
dentro de algunos sindicatos hemos considerado interesante por abordar en el tema de cohesión social, para después, si ustedes me lo permiten, compartir con ustedes algunas de las problemáticas que están en el mundo del trabajo hoy presentes y que seguramente van en un sentido muy contrario al del cuestionamiento de nuestra sociedad. Valga la pena entonces hacer un breve recuento de estas tendencias, que son más bien tendencias hacia la exclusión, y que al final podamos terminar con algunas ideas también generales de lo que algunos sindicatos estamos haciendo o intentando hacer justamente para revertir estas tendencias. Entonces paso a leer algunas notas y después, si el tiempo lo permite, discutiremos de esto. Bueno, asumir el reto de la cohesión social es rechazar de entrada y de tajo todos los mecanismos de exclusión y marginación. Un enfoque de la sociedad que parta de la necesidad de cohesionar a la sociedad niega por principio de cuentas toda aproximación existencialista. Al marginado no se le puede integrar con lástima, condescendencia o caridad filantrópica. Para el enfoque filantrópico, por ejemplo, convencional, y parece que no hay otro por el momento, la marginación se explica más bien como una acumulación de accidentes individuales en su relación con lo social. No hay reproche que hacer al entorno, salvo quizá el que no es del todo lo caritativo que se esperaría. No hay más que un grupo de caídos en desgracia, no se busca la responsabilidad en un diseño perverso de la relación social, y esto acarrearía la conclusión, finalmente, de cambiar el estado de cosas, y eso no se quiere. Pero la marginación, lo sabemos, es un síntoma de un estado de cosas que casi siempre se manifiesta de manera velada, con mecanismos ocultos, porque están integrados en discursos, en prácticas sociales que finalmente la justifican. La existencia de excluidos es entonces un síntoma que no puede remediarse en sí mismo. Tratar de hacerlo solo justifica la reproducción del discurso que hace, por ejemplo, de la filantropía una necesidad. México en este momento está lleno de filántropos. Son complementos que se refuerzan, la exclusión y la filantropía. Más excluidos hay, más filantropía puede haber y viceversa. En cambio, adoptar el enfoque de la cohesión social es atender a los mecanismos que hacen posible la práctica excluyente, para atacarlos de raíz, sustituyéndolos por aquellos que hagan posible la inclusión, la integración, el beneficio compartido. En este sentido, la CEPAL, en un libro reciente, ha hablado de sentimiento de pertenencia, de anhelo de comunidad. Estos términos expresan bien la intencionalidad de adoptar este enfoque, o al menos es el que creemos que debería de ser adoptado. Conducir al conjunto social a compartir un sentimiento de pertenencia nada tiene que ver, como lo decía la compañera que habló hace un momento, con la exaltación de sentimientos patriotas. Eso no tiene nada que ver con la integración social. Al contrario, parecería que es una forma de justificar la exclusión. Es una cuestión de sentirse parte de la práctica social compartida. Es algo que tiene que ver con el sentimiento de igualdad, algo que tiene que ver con un anhelo comunitario, como lo apunta la CEPAL. Pero la igualdad, al menos en los países latinoamericanos, es tan solo una declaración normativa. En los hechos es un anhelo que se va alejando permanentemente. Lo que impera en México es una visión asistencialista de la marginación, y curiosamente esta visión la comparten en el espectro político tanto la derecha como la izquierda. Unos como filántropos, otros como líderes de clientelas electorales, dando dádivas a viejitos, a jóvenes y demás poblaciones clientelares que llevan seguramente votos a las urnas. En ambos casos no se trata de atacar de raíz a la exclusión, sino a lo más contenerla. Contenerla en dos sentidos. Uno, como freno a su crecimiento. Es bueno declarar que ya no queremos más marginación y para eso está asistir. Y dos,
como control social de los propios excluidos. Por supuesto que los excluidos representan una cierta amenaza y hay que controlarlos. La integración que hacen estos enfoques del marginado es puramente negativa. Los marginados, al formar grupos, son denominados vulnerables. Está muy en moda en los años 90 y 2000 de decir que se trata de grupos vulnerables. La izquierda y la derecha comparten esta visión, pero al mismo tiempo, como la otra cara de la misma moneda, son considerados peligrosos, vulnerables y peligrosos, difíciles entonces de controlar y de modificar en su estado. Lo más fácil para el poder es llevar estos atributos al nivel de socavadores potenciales de la estabilidad del Estado. Uno de los espacios centrales para la creación de cohesión social y por lo tanto también para su opuesto es indudablemente el trabajo. En este terreno las cosas en México no van bien. Lo hecho en los últimos 25 años no han hecho más que profundizar lo que eran tendencias entre muchas otras. Y hoy nos encontramos tal vez en el peor de los escenarios laborales. En los últimos 6 meses en México se han dirigido al sector informal. Por lo tanto, no son empleos. Se trata de ocupaciones en el espacio de la precarización salvaje del trabajo. Se repite a diestra y siniestra que la estabilidad del empleo es cosa del pasado y que pretenderla en una economía globalizada sujeta a una competencia cada vez más intensa es un error, una ilusión individual. A cada uno de nosotros se nos dice, ya no estamos para dar empleo de por vida, ni mucho menos de manera indefinida. Es entonces una ilusión de aquellos que pretenden en este momento acceder a un empleo que tenga un cierto nivel de estabilidad. Y también se considera que es una estrategia equivocada en términos macro y microeconómicos. Macroeconómicos porque lo que importa no es generar ya más empleos estables, y micro en términos de empresa porque lo que importa es tener una alta rotación de mano de obra. La flexibilidad entonces se nos ha venido presentando en el mundo del trabajo como la gran panacea y en su nombre se pretende en los hechos una precarización cuasi universal del empleo. Esa es la intención de muchas de las iniciativas, de las reformas planteadas por los últimos 3 gobiernos en el ámbito laboral. Esto también se ha reflejado en la política salarial. El salario, tomado como un factor que influye en la tasa de inflación, ha sido sujeto de estrictos controles en su crecimiento y ha traído como consecuencia que el mercado interno sea casi destruido en sus segmentos más amplios. No es ninguna novedad, ni estamos diciendo algo muy nuevo, pues el hecho de que digamos que el consumo ha ido abatiéndose de manera dramática y que por el solo hecho de tener más del 50% de la población en una condición de pobreza, pues obviamente casi nadie consume un 20% de la población y entonces el mercado interno en realidad lo constituye el 20% de la población en este país. Recientemente el gobierno, en una de las mesas de diálogo que se montaron por ahí después del 31 de enero del año pasado, reconoció oficialmente que efectivamente el salario mínimo ha sufrido un deterioro en 30 años de más del 70%. Bueno, ya es algo que hayan reconocido que al menos un 70% se ha destruido. Hay un deterioro mucho mayor en los últimos 30 años. Y aquí los economistas se enfrentan, pero en todo caso el enfrentamiento es por qué tanto más se ha deteriorado. Pero empleo, salario, que son los 2 pilares del mundo del trabajo, van de la mano con una piramidación extrema de las estructuras salariales. En pocos países como en México, la distancia salarial entre los puestos más elevados y los más modestos en términos funcionales es tan grande. En nuestro país se encuentra por encima de 25 veces
en muchas de las empresas más grandes, mientras que en el resto de los países, por ejemplo, de la OCDE, quien es ejemplo para muchos de nuestros gobernantes, se sitúa por lo general debajo de 15 veces. Entonces, lo que estamos provocando también en el empleo formal es una gran desigualdad. Las empresas modernas, lejos de achatar sus estructuras de jerarquización y de mando, lo que han ido haciendo es piramidando aún más estas estructuras y por lo tanto la diferencia entre los salarios de los directivos y de los obreros se ha ido ampliando cada vez más. Así, el contexto mexicano va más en la dirección de generar división y expulsión en términos laborales que de integrar a la población. Los sindicatos, en este sentido, y aquí entro en consideraciones mucho más propias del terreno de donde vengo, los sindicatos, la verdad es que han logrado muy poco hasta ahora, pues el sistema laboral está diseñado sobre todo para el control social. Los sindicatos, es más, en México, durante todo el régimen del PRI, todos los 70 años que funcionaron como sindicatos de Estado, pero estaban ahí para controlar sobre todo. Entonces, esta idea de control, sindicato para el control social, persiste porque la verdad es que somos una democracia con instituciones autoritarias. No hemos hecho nada en relación con la sustitución de las viejas instituciones priistas que estaban diseñadas sobre todo para el control autoritario y para la relación corporativa, por sustituirlas por otras. Y los sindicatos, a pesar de que muchos hemos estado insistiendo en que este orden de cosas cambie, no hemos logrado incidir absolutamente en casi nada dentro del mundo del trabajo. Además, la parte de la población económicamente activa ocupada que cubrimos los sindicatos es una minoría, todos lo sabemos, es decir, la tasa de sindicalización en este país no llega ni tan siquiera al 20%, cuando en los países europeos rebasa en ocasiones más del 50%, más del 60%, aún en condiciones de fuga de mano de obra del control sindical. Así pues, el problema en este momento del trabajo es justamente un problema de una tendencia hacia la desintegración social, hacia la exclusión, hacia la marginación social, que nada tiene que ver con una posibilidad de ver o de tan siquiera vislumbrar alguna puerta de salida que nos conduzca hacia la cohesión. Y en ese sentido, los sindicatos tienen en este momento el deber, la obligación de luchar por, en primer lugar, acabar o tratar de influir en la terminación del régimen corporativo. Esa es la tarea fundamental. No habrá cohesión social en este país si sigue en pie el régimen corporativo. Y el régimen corporativo tiene uno de sus brazos fundamentales, uno de sus cimientos primordiales, justamente en la Ley Federal del Trabajo. La disputa hoy, el debate sobre la reforma laboral, no toma en cuenta lo que los sindicatos han dicho, sobre todo los sindicatos autodenominados democráticos han dicho al respecto. Lo que hoy se pretende sancionar como ley, como reforma a la ley laboral, es más bien una especie de sanción de jure de lo que existe de facto. De facto existe una precarización que ha venido acrecentándose en los últimos 25 años y lo que pretenden algunos, sobre todo los que hoy gobiernan, es sancionar de manera positiva y de manera legal, pues, lo que ya existe. Lo que no significa, entonces, nada más que seguir como estamos. Nadie ha levantado la voz porque parecería que el problema de la reforma laboral es un problema puramente gremial, sindical, cuando en realidad el problema del mundo del trabajo es un problema que ocupa y preocupa o debería de preocupar
a todos los ciudadanos de este país, porque no hay ciudadano que no trabaje o no quiera trabajar. Por lo tanto, desde esa situación está entendida nuestra intención de poder establecer algunas premisas en el mundo laboral que nos permitan ir ganando simpatía por una reforma democrática del mundo del trabajo. Y esa reforma democrática del mundo del trabajo, y con esto 2 puntos voy a terminar, intentaría, por un lado, hacer transparentes las relaciones colectivas de trabajo. En el México actual, casi poquito más del 90% de los contratos colectivos de trabajo, es decir, de los contratos que las empresas firman con un sindicato, son contratos simulados. Es decir, son contratos que se compran por el patrón y que no implican de ninguna manera una relación colectiva real. Los trabajadores ni se enteran que tienen sindicato y menos aún que tienen un contrato colectivo que les ampare y les proteja en las relaciones obrero-patronales. Una de las primeras tareas para tratar de terminar con ese mecanismo de exclusión, porque es un mecanismo de exclusión formal y aceptado en términos velados pues por el propio sistema, es hacer transparente, democratizar esta relación colectiva en el mundo del trabajo. Y la otra gran tarea que nos hemos tratado de dar desde hace ya varios años es intentar contribuir en la superación del interés gremial de los sindicatos. Tenemos en este momento una iniciativa que estamos empujando junto con otros grupos sociales que pretende crear un Consejo Económico y Social en México. La creación de un Consejo Económico y Social en México haría posible que los sindicatos se sienten al lado de los empresarios y de las organizaciones civiles y sociales, no gubernamentales, y empecemos a deliberar sobre las políticas públicas en México. Esto es un segundo eje que vendría a intentar terminar o tratar de desfigurar a la relación corporativa que tiene el gobierno. Porque hoy el gobierno sigue manipulando de manera corporativa no tan solo a los sindicatos, sino a los empresarios y también a las organizaciones autodenominadas no gubernamentales u organizaciones civiles. El gobierno manipula a través de fondos y de recursos a todos nos manipula con dinero, a todos nos manipula con una relación clientelar y es con esta con la que hay que terminar. Si no terminamos con esta relación, seguiremos entonces inmersos en una situación perversa de marginación, deterioro y exclusión. Yo terminaría simplemente diciendo que el mundo del trabajo no es de ninguna manera en este momento un reflejo de una tendencia positiva hacia la cohesión, es justamente todo lo opuesto. Y les invitaría a que participaran junto con nosotros en las próximas movilizaciones que intentan justamente tratar de convocar al conjunto de la sociedad, no tan solo para cambiar el mundo del trabajo, sino para tratar de influir en que este sexenio no sea un sexenio perdido más, que estamos a punto de ver que este sexenio puede ser un sexenio desperdiciado en la alternancia, es decir, estaremos a punto de vivir el segundo gobierno de la alternancia, pero de ninguna manera un gobierno de transición. Gracias. Gracias, Jorge. Se me olvidó decir al principio que cada ponente tiene 20 minutos, pero exactamente él usó 20 minutos. Y las preguntas las dejamos para el final, supongo que tienen sus tarjetitas. Bien, ahora está con nosotros Nelia Bojorquez. Bueno, primero que nada, yo quisiera dar las gracias también a la Fundación Voz Alternativa por su amable invitación. En segundo lugar, darles la bienvenida a los que se han sumado ahorita con nosotros y también felicitar a los que han permanecido con nosotros durante todo el transcurso del día. Realmente son héroes y heroínas y admiro su capacidad de resistencia. Bueno, básicamente a mí me toca un poco compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con cohesión social
y las organizaciones de la sociedad civil. Como les iba diciendo, el tema básicamente que nos toca abordar es el de cohesión social y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, queremos partir de la base en cuanto a la cohesión social. Pensamos que hay un gran avance en términos de la reflexión que nos plantea CEPAL, pero también queremos llamar la atención a ustedes en el sentido de que ningún marco teórico puede estar sin un contexto. Es decir, si ahorita en la Unión Europea y en Latinoamérica se está hablando de este nuevo marco social, es porque tiene que responder a ese contexto básicamente. Y lo que no veía yo en la revisión del trabajo que ha estado desarrollando CEPAL es precisamente este contexto. Afortunadamente, como sociedad civil, pues también podemos decir lo que pensamos y podemos también darnos el gusto de ser críticos, así que ahí les voy. Básicamente partimos de recuperar la idea del contexto, y esto es fundamental cuando hablamos de derechos humanos. Y en este sentido, la primera premisa con la que queremos partir es entender esta idea de que la globalización desvincula lo económico, que ahora se vuelve global, de lo social, lo cultural y lo político. Es lo que estamos viviendo este proceso a nivel internacional, y en este sentido, pues el mercado, como ustedes saben, el pez grande se come el chico, y es parte de lo que estamos viendo a nivel de las relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Básicamente les traje un indicador que a mí me parece contundente por sí mismo para que nos demos una idea de lo que estamos enfrentando actualmente. El indicador es que, de acuerdo al Programa Nacional, al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el 20% de la población mundial es dueña del 86% del producto mundial. Esto habla de lo bestial, de la acumulación de capital que estamos viviendo en este periodo. La siguiente, por favor. Algunas de las características de la globalización, primero que nada, esta transnacionalización que veníamos comentando, y en este sentido, por ejemplo, vemos que empresas transnacionales, recordemos, por ejemplo, McDonald's cuando abrió exitosamente su sucursal, por ejemplo, en la Plaza Roja de Moscú, todas las empresas transnacionales llegando a los últimos rincones del mundo. Esto va muy acompañado de una libre circulación de capitales y de productos, pero al mismo tiempo lo que vivimos es una enorme restricción de la circulación de las personas, todas las políticas policiales de migración que estamos viviendo en los diferentes países desarrollados. Por otro lado, también somos testigos de esta revolución tecnológica e informática, todos los flujos de información y de conocimientos, y de este modelo cultural que trata de hacerse hegemónico en todo el mundo. Y aquí yo les quiero invitar a que reflexionen ustedes, hay un dato que me llamó mucho la atención. Ustedes imagínense cuál es la industria de exportación más fuerte, más poderosa económicamente por parte de Estados Unidos. Algunos podrían pensar, bueno, a lo mejor, no sé, los aviones, ¿no? O los automóviles, ¿no? No, lo más fuerte es la industria cinematográfica. Es este modelo cultural que representa millones de dólares de ganancia para Estados Unidos. Asimismo, estamos viviendo esta idea de estado mínimo, que es lo que hemos estado viviendo, de la reducción del estado de bienestar, de la reducción de los derechos sociales, económicos y culturales de los que debemos gozar, esta ola de privatizaciones que se está dando en todo el mundo, y donde los seres humanos empezamos a tener que gestionarnos nuestros propios riesgos. Es decir, tenemos que ver la forma de tener la posibilidad de acceder a los servicios sociales. Esto empieza a dejar de ser un derecho en el mundo en general. La siguiente, por favor. Algunas de las consecuencias de este proceso, de estas características que hemos visto, pues es el cambio climático, que por cierto ahorita ya lo estamos sufriendo aquí adentro, los problemas emergentes, ustedes saben, el tráfico de armas, el tráfico de personas, todas las redes de crimen organizado y lo más indignante, ¿no? El tráfico incluso de niños y niñas. Estamos viviendo en un momento en donde todo se mercantiliza y donde incluso las mujeres, los niños y las niñas son vistos como otro producto del mercado. El enorme desempleo y la desigualdad, que es lo que habíamos estado comentando anteriormente, y básicamente este individualismo feroz que está imperando ahorita a nivel mundial.
Lo que en general podemos concluir de esta primera fase del análisis es que estamos viviendo un mundo donde todas nuestras certezas antropológicas se erosionan, ya todo lo que teníamos como referentes empieza a caerse y tenemos que construir nuevos referentes. Incluso algunos autores como Beck hablan de esta idea de sociedad de riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, el neoliberalismo básicamente lo que está haciendo es destruir todo lo que estamos hablando de integración social, todo lo que estamos hablando de esta esfera colectiva, solidaria y democrática, empieza a romperse. Básicamente el consumo empieza a implementarse como el centro de alguna manera de las relaciones entre los seres humanos, esta cultura, digamos, del consumo, y se vuelve el criterio más importante de inclusión o de exclusión social actualmente. Así, nosotros los seres humanos empezamos a ser vistos todos nosotros más como clientes que como ciudadanos. Es decir, empieza a perder ese sentido de sociedad en donde estamos viviendo la caída de los estados-nación a nivel internacional y perdemos esta idea de integración. El triunfo de la privacidad sobre la colectividad, ese triunfo de lo privado sobre lo colectivo y la fragmentación social y la privatización del vínculo social. Estamos viviendo este proceso como una ética de la desesperanza y un poco como que sálvese quien pueda, ¿no? Para concluir esta parte de la reflexión, esto es fundamental, este contexto. Lo que estamos enfrentando es esta ideología que se transforma en un factor muy importante de desintegración y de descohesión social, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Esto ya lo vieron ustedes en el transcurso de la mañana, el concepto de cohesión social ya lo abordaron, solamente decir que este concepto debería de retomar todas estas variables que hemos visto para entender muchos de los vacíos que tienen que abordarse al respecto. Lo que decíamos en la cohesión social, lo que nos explicaban nuestros compañeros de CEPAL, ¿no? Que son estos mecanismos de inclusión social y de exclusión, y yo nada más voy a destacar algo que tampoco escuché en la mañana, que lo que está haciendo ahorita CEPAL a nivel internacional es también recuperar un poco las encuestas de opinión, es decir, lo que la gente piensa con respecto a la democracia y a las formas de gobierno, empiezan a ser como un parámetro importante a considerar en este aspecto de la cohesión social. Entonces nosotros vamos incluso a recuperar un indicador al respecto para ilustrarles con respecto a lo que se está haciendo en la metodología de CEPAL. La siguiente. Ya entrando en la tercera fase de la reflexión, esta idea de que ¿qué somos? Somos conceptualizados desde el punto de vista negativo, organizaciones no gubernamentales o somos organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente, actualmente ya estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, básicamente, lo que estamos jugando es un rol de mediación. Normalmente tenemos como estos tres sectores, y nosotros estamos jugando un tercer sector, así se nos denomina, que somos la esfera solidaria, y de alguna manera también quiero destacar que hay una gran diversidad de intereses en esta sociedad civil. Yo no puedo representar a la sociedad civil, o sea, yo nada más soy una voz de esa sociedad civil que está diciendo lo que piensa con respecto a la realidad del mundo. Pero sí queremos contrastarles que está el Estado, la sociedad civil y el mercado, y de alguna manera destacar que mientras que a nivel de derechos humanos el surgimiento fundamental fue que los derechos humanos surgen como límites al poder del Estado, esto es algo muy importante a considerar, nosotros como sociedad civil tenemos que hacer un llamado, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita con ustedes, para que veamos que no hay límites ahorita al poder del mercado. Es decir, los empresarios, la fuerza y el poder que tienen los empresarios, tanto económica como política, no encuentra un contrapoder a nivel global. Entonces, incluso esta privatización de todo puede comernos a nosotros como sociedad civil y puede haber este riesgo de una transformación también empresarial de la misma sociedad civil. Esto nada más es un ejemplo de cómo nos ve Naciones Unidas, esta idea de que somos grupos no lucrativos, que buscamos organizarnos para que de alguna manera, tanto a nivel local, nacional o internacional, podamos perseguir un interés común. Y lo que quiero llamar la atención con respecto a, la siguiente por favor Isabel, con respecto a Naciones Unidas, es el enorme crecimiento de las ONGs, por un lado, esto es muy importante, el boom de las ONGs empieza a partir de los 80s, ¿no? La siguiente,
y cómo las mismas organizaciones de la sociedad civil hemos ido ganando peso dentro de Naciones Unidas. O sea, ya somos partes del Consejo Consultivo de Naciones Unidas y empieza a jugar de alguna manera un rol estas diferentes voces de la sociedad civil en el mundo. La siguiente, por favor. Ya entrando a México, también ustedes van a ver que es muy reciente todo lo que tiene que ver con la regulación con respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Apenas en 2004 surge esta ley, en 2005 surge el registro que de alguna manera lleva el conteo de todas las organizaciones que existimos en México, y también les traje estos datos en términos del crecimiento también en México de las organizaciones de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante destacar, ustedes vean lo que la ley establece como las actividades que hace la sociedad civil. Y les quiero decir, por eso les marqué en cada uno de estos aspectos donde hay más organizaciones de la sociedad civil, y es parte de lo que comentábamos anteriormente. Las mayores organizaciones de la sociedad civil, el mayor número, están abocadas a la asistencia social, la siguiente por favor, al desarrollo comunitario y al fomento educativo. Es decir, todavía nos falta construir mucho para que haya más organizaciones de la sociedad civil que trabajen en favor de los derechos humanos. Los retos que desde nuestra particular perspectiva vemos que tenemos que hacer como sociedad civil. Esto es lo que les decía de estas encuestas de opinión. Latinobarómetro hace a nivel internacional este seguimiento con respecto a diferentes variables, y con respecto a su encuesta de percepciones 2007, ellos preguntan cuáles serían las características que tendrían que tener los ciudadanos actualmente. Y lo que la gente dice es, primero, votar, o sea, ciudadanía política, ¿no? Pagar impuestos, la ciudadanía fiscal, obedecer leyes, y hasta en el cuarto lugar aparece nada más con un 37% los ciudadanos que piensan que la ciudadanía es ayudar a los que están peor que uno. Es decir, hay muy poca cultura solidaria a nivel de Latinoamérica. La siguiente. Por eso nosotros hablamos de la importancia de construir una ciudadanía activa, es decir, lograr la participación a nivel individual, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación en el nivel social, la exigencia de fiscalización, la rendición de cuentas en el nivel político. Estamos hablando de una democracia participativa y que juntos logremos construir este sentido de pertenecer a la sociedad, el construir este nosotros colectivo. La siguiente, por favor. Les traje una frase que para mí resume totalmente lo que estamos tratando de construir como sociedad civil. No es solo la democracia lo que garantiza la lucha por los derechos, sino que es también y fundamentalmente la lucha por los derechos lo que garantiza la democracia. Creo que esta frase de Ferrajoli sintetiza realmente el pensamiento que tenemos que tener como sociedad civil. Por eso nuestro esfuerzo debe ser el sembrar alianzas y redes, el generar una cultura de cooperación y de solidaridad, tanto a nivel local, a nivel nacional como internacional. Pensamos que esta es la única manera de que juntos podamos enfrentar la enorme exclusión social que hay en el mundo y que hay en México. Porque además, algo también fundamental, la pobreza no es solo pobreza de bienes materiales, la pobreza también es pobreza de ciudadanía. Es no sentirse miembro de una comunidad en carácter de miembro pleno de esa comunidad. Otro aspecto, otro reto fundamental como organizaciones de la sociedad civil es luchar por la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales que están totalmente ligados a la idea de igualdad y de solidaridad, y el luchar por nuevos derechos. O sea, ustedes saben que la cultura de derechos está muy ligada al aspecto individual. Ahorita queremos luchar por los derechos colectivos de los grupos sociales. Hablamos actualmente de un cambio de paradigma. Ya lo social empieza a pasar a segundo término y lo fundamental ahora es la cultura. Y en este sentido, Alan Turing, un sociólogo francés muy importante, ha destacado que tenemos que aprender mucho, por ejemplo, del movimiento de mujeres, de esta construcción de las mujeres como sujetos sociales, lo que veíamos en la mesa anterior. Este aprendizaje de sentirnos actores y sujetos de nuestro tiempo es fundamental actualmente. Es decir, Alan Turing dice, hay que ver el individualismo también como una oportunidad para crecer como seres humanos.
Por tanto, el centro actualmente son estos movimientos emancipatorios que tienen que ver con la subjetividad, es decir, con la raza, con la cultura, con el credo, con el género. Pensamos que un factor fundamental de cohesión social es esta idea del igual derecho de todos a ser diferentes. No podemos tener miedo a las diferencias, no podemos tener miedo a las diferentes identidades que conforman al ser humano. Es parte de alguna manera de la vida actual. Por ejemplo, en las cláusulas de libre comercio se metan también situaciones de protección al medio ambiente. Es decir, que estamos conscientes que todo esto que se escapa muchas veces del ámbito regulatorio de los estados tiene que entrar a ejercer cierta potestad para que no se brinquen de alguna manera los límites básicos de respeto a la naturaleza, la cuestión empresarial, ¿no? Y hay un ejemplito en Sudáfrica, se hizo un movimiento social impresionante porque con el crecimiento del SIDA hubo mucha necesidad de todas estas medicinas antirretrovirales. Y no había forma de que pudieran consumirlas por lo caro que eran. Entonces se hizo todo un movimiento de organizaciones de la sociedad civil e incluso hubo una pelea a nivel legal con todas estas marcas de las compañías farmacéuticas que cobraban cantidades enormes por sus patentes y afortunadamente la alianza entre sociedad civil y el Estado de Sudáfrica logró detener las demandas que metieron todas estas compañías farmacéuticas y se pudo meter genéricos en Sudáfrica que bajaron el costo de las medicinas porque tenían el derecho a la salud todos los enfermos del SIDA y el Estado también se hizo responsable de ello. El segundo ejemplo, por favor, es esta idea de reforzar la democracia participativa. Y aquí también les traigo otro ejemplito que es muy interesante. En Porto Alegre se está haciendo un esfuerzo de lo que se llaman presupuestos participativos. Estos presupuestos participativos se discuten a nivel comunitario en las asambleas, es decir, la gente establece las prioridades de los presupuestos y a partir de ahí eso va subiendo de nivel hasta que a nivel municipal ya se genera un presupuesto que responde al sentir de la comunidad. Esto ha hecho una revolución también a nivel municipal en Porto Alegre, en Brasil, porque la gente se siente copartícipe en la construcción de sociedad. Aquí nada más les traigo también, por ejemplo, en el 2001, los temas que preocupaban a la comunidad eran el asfaltado, la vivienda, el alcantarillado, y ahora actualmente los presupuestos van más ligados hacia la educación y los servicios de salud. La siguiente, por favor. Para concluir, y esto es un mensaje de esperanza, nosotros pensamos que la historia la hacemos los seres humanos, que tanto a nivel privado, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional como a nivel internacional, tenemos que entender que estamos construyendo al género humano, que cada acto que hacemos como personas nos construye como género humano. Por lo tanto, queremos terminar diciéndoles que tenemos fe en que otro mundo es posible y pensamos que la única forma de construir ese otro mundo posible es que todos, cada uno de nosotros, nos sintamos corresponsables en la protección de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelia. Sin más preámbulo, bueno, y les recuerdo que los que quieran hacer preguntas al final lo tendrán que hacer en sus tarjetitas. Pasamos, por favor, con Edmundo Bringas. Bueno, muchas gracias por la luz. Con todo el respeto, señor moderador, mi nombre completo es Edmundo Gutiérrez Bringas. Tengo padre y tengo madre. Ya los dos son finados, pero los respeto muchísimo. No, yo sé que no es culpa de usted, pero me gustó mucho la última frase de la compañera. La historia la hacemos los seres humanos y los seres humanos tenemos nombre, apellidos paterno y apellido materno. Este foro de cohesión social ha dado grandes ideas, grandes caminos y muchas alternativas, pero no son las únicas. Hay otras más que ya están creadas hace 100, 200 años y hay otras que están por crearse para el próximo milenio que estamos corriendo. Las organizaciones de la sociedad civil. Mi agradecimiento a Connie y Clara Scherer por su atenta invitación
para participar en este foro de cohesión social y formas actuales, en virtud de que un servidor es el resultado de una familia con un trasfondo de cooperativa. Padre, madre, tuve 4 hermanos, fuimos 5, y mi padre trabajó muchos años, durante 40 años, en una gran cooperativa que se llama Excelsior, el diario Excelsior, Alfonso Gutiérrez Oraiz. Esta cooperativa, fundada por don Rafael Alducin, a quien todos recordamos con gran aprecio, y que ha dado ejemplo a otros muchos ámbitos nacionales e internacionales de lo que es una cooperativa. En economía, el cooperativismo es un movimiento económico y social a la vez, que consiste en la organización de sociedades de ayuda mutua. Aquí decía la frase que me gustó anterior: igual derecho de todos a ser diferentes. Y esta economía tiende a limitar la renta del capital, devolviendo en cambio los excedentes a los consumidores en proporción a las operaciones realizadas. Entre los años 1940 y 1960 del pasado siglo, recuerdo a don Gilberto Figueroa, gerente general por muchos años, morelense también, como lo soy yo, a don Carlos de Negri, a don Julio Scherer García, a don Manuel García Alarcón, a don Julio Cetina, a don Francisco Cabral, a mi propio padre Alfonso Gutiérrez Oraiz, a mi hermano Fernando Gutiérrez Bringas, ya afinado, a los hermanos Cisneros, transportistas, y a distribuidores, periodistas, transportistas, administradores, linotipistas, dibujantes, caricaturistas, prensistas en rotativas, entre otros. Recuerdo especialmente a don Manuel Corchado, que se encargaba de la distribución en el interior de la Ciudad de México. Con gran aprecio a estas personas, la gran mayoría ya se adelantaron en el viaje al infinito que tenemos que hacer todos, hacían acto de presencia y de honor en los festejos del día del 10 de mayo en el Teatro Alameda, a donde asistíamos todas las familias con nuestras propias madres homenajeadas. En este Teatro de la Alameda de la Ciudad de México, todos ellos fueron quienes colaboraron en el buen desarrollo y en su particular actividad, fomentando en esas décadas el cooperativismo en México. El movimiento cooperativo, como todos lo saben, y mi compañero sindicalista en la mesa lo sabe mejor, tiene su génesis en las primeras actividades cooperativas en Inglaterra de unos 28 a 30 tejedores textiles de una aldea cercana a la población de Manchester hacia el año de 1844. De los denominados pioneros de Rochdale, aunque también se tienen noticias de algunos intentos anteriores desde 1828. El término lingüístico cooperativa viene de la acción y efecto de cooperar, y a su vez del latín, cuyas raíces son cooperari, cooperaref y cooperarum cum, y de ópera, que significa obra o trabajo. Si no me corrige Conti, que está aquí presente, experta en etimologías griegas, latinas y también en Mochehuale, de nuestro náhuatl muy querido en Morelos, que es la lengua de nuestra cultura ancestral. El obrar o trabajar conjuntamente, como lo estamos haciendo en este momento, es cooperar con los asociados con un beneficio común. La Sociedad de los Pioneros Equitativos de Rochdale fundaron esta primera cooperativa con el objetivo final, hoy los jóvenes digitales le denominan misión y visión. En mis tiempos les decíamos simplemente objetivos terminales.
Y esa finalidad era satisfacer su necesidad como consumidores, ya que la producción de artículos de consumo primordialmente fue el primordial objetivo, el primer objetivo que se propusieron las incipientes sociedades cooperativas en Inglaterra, donde nacieron, donde tuvieron su génesis. En mi ya remota infancia, ya que abordé este planeta en el año de 1936, los días más felices de mi niñez era cuando se repartían las utilidades de esa cooperativa llamada Excelsior a todos los trabajadores cooperativistas de ese prestigiado diario informativo. Para mí la palabra aportaciones era sinónimo de buena comida, de vestido digno y adecuado, de artículos escolares faltantes que no se habían podido adquirir y sobre todo de juguetes de origen germano. Acuérdense que México era germanófilo en esa época, de la famosa Casa Boker en esta capital. Ya como arquitecto de la generación 54, fundadora de Ciudad Universitaria, y con el debido respeto, también lo hago a nuestro moderador, tuve la oportunidad de ser el fundador en la única escuela completa en Ciudad Universitaria en el año de 1954, la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy ya Facultad Nacional de Arquitectura de nuestra UNAM. De hecho, como persona, como familia, como arquitecto, he operado como una sociedad cooperativa en mi oficina Gutiérrez Bringas y Asociados desde 1959, desde el 14 de agosto que obtuve mi título profesional, hasta la fecha. Y sí quisiera complementar, porque es importante destacar quiénes somos y de qué estamos hablando, que tuve la oportunidad de ganar 7 premios nacionales, está en el currículum, nada más que no se pudo leer. He ganado 7 premios nacionales a nivel de diseño arquitectónico, de diseño urbano y de diseño industrial. Y entre ellos, en el diseño arquitectónico, ganamos 4 arquitectos el proyecto y dirección de la alberca y gimnasio olímpicos México 68. Hay muchas personas que creen que esos edificios lo hizo un gran arquitecto, que respeto mucho, pero que se encargó de hacer difusión de que se creyera que él es y que él era el autor de esos edificios. Ningún edificio de los Juegos Olímpicos lo hizo un prestigiadísimo arquitecto, lo hicimos gente joven. En el 68 todavía me sentía joven, ya estamos a cierta distancia. También hicimos la tercera ampliación del Bosque Chapultepec, aquí abajo, ese es proyecto mío también. Y también concursamos e hicimos proyectos y obra en América del Sur, concretamente en Colombia, en Santa Marta, estábamos platicando en la comida con doña Concepción, en Santa Marta, cerca de Barranquilla. Y estuvimos también realizando obra y proyectos en España, y realizamos proyectos arquitectónicos de alta envergadura en la República Árabe Unida, en África, concretamente en Alexandría, la Biblioteca Alexandría, que a concurso nacional nos costó 9 meses de trabajo y más de 4 millones de pesos, en esa época eran los millones, para poder sacar ese trabajo. Por este espacio de 49 años de profesión que tengo, en diversos aspectos y en cada especialidad profesional, como la investigación, la planeación, la promoción, el diseño arquitectónico, el diseño urbano, el diseño estructural, las instalaciones, el anteproyecto y proyecto ejecutivo, la edificación y la construcción, la supervisión y la dirección de obra, así como los diseños de CAD y modelo 3 dimensiones y, por supuesto, en el reparto de utilidades de lo que le corresponde a todos y cada uno de los asociados. La fundamentación del cooperativismo en Inglaterra correspondió a 3 enormes pioneros del cooperativismo. El primero fue William King, el segundo fue Robert Owen y el tercero fue Charles Fourier. El primero, me refiero a King, fundó una sociedad cooperativa en Brighton,
en el año de 1828, es el antecedente más antiguo, y publicó la revista titulada El Cooperador. Owen insistió mucho en el intento y también fundó la Liga de la Propaganda Cooperativa. Fourier fue el teórico que mayor influencia tuvo en la formación de los ideales de Rochdale. Con una amplia difusión de estas prácticas cooperativas, se fijaron claros principios para mantener la ortodoxia rochdaliana. Estos principios, en número de 7, fueron adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional y son vigentes al día de hoy. Solo los voy a enunciar porque si no a los 20 minutos me cortan. Libre acceso y adhesión voluntaria es el primero. El segundo es control democrático, con el principio un hombre, un voto. Qué importante es eso, un hombre, un voto. No importa si es el barrendero, no importa si es el director general, es un voto por cada hombre. Tercero, distribución del excedente en proporción a las operaciones. Cuarto, limitación del interés al capital. Quinto, neutralidad política y neutralidad religiosa. Sexto, pago al contado. Séptimo, estímulo de la educación cooperativa. A este fin se destinaban y se siguen destinando porcentajes físicos de los excedentes de cada ejercicio fiscal. Los miembros de una sociedad cooperativa desempeñan una doble función, pues son a la vez miembros de la sociedad y clientes o agentes de producción de la misma. Ahora voy a hablar no como arquitecto, no como diseñador, sino como escritor. Tengo escasos 4 libros, estoy por editar el 5º libro, cada vez son más serios y cada vez me cuesta más trabajo realizarlos. Este último ya lleva 10 años en la mesa, pero ya está el manuscrito, Conti. Me voy a lanzar como se lanzó Clara y tú. Como vicepresidente de la Academia de Letras Juan Rueda Ortiz y de la Academia Nacional de Literatura y presidente fundador de la Academia Nacional de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como director general de mi empresa o bufete y secretario, hoy ya soy vicepresidente, esto lo hice el año pasado, ahora ya soy vicepresidente de la Organización de Tribunos, Literatos, Historiadores y Artistas. Todos los consorcios formamos un equipo de trabajo técnico, científico y cultural, como aquí se ha dicho, como si operara una sociedad cooperativa, ya que nadie es poseedor del conocimiento total. Y cuidado con los que se sientan poseedores del conocimiento total, porque hay que salir huyendo de ellos. Como cristiano, al igual que muchos de ustedes, formo también con todos mis hermanos de la iglesia otra cooperativa de ayuda recíproca, ya que los congruentes y congregantes vistos en forma colectiva, como el pueblo de Dios, es una asamblea de personas reunidas para un propósito determinado y claramente definido, que obrando conjuntamente cooperamos en beneficio común, así como para las misiones internacionales que tenemos. Tenemos misiones en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en Centroamérica, en Suramérica, en Estados Unidos, en Canadá. Y con la enseñanza de las buenas nuevas, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para convertirlos, dado que compañerismo y comunión son sinónimos bíblicamente hablando. Una cooperativa persigue de principio el abaratamiento del costo de la vida mediante la eliminación de intermediarios. ¿Cuántas verdades se han dicho en esta reunión? ¿Cómo crearse a uno mismo? Otra gran pregunta que vimos en el audiovisual. Hacer la construcción de los sujetos. ¿Qué trabajo nos cuesta? Las mujeres le echan la culpa a los hombres, los jóvenes le echan la culpa a los adultos le echan la culpa a los seniles, y los seniles le echan la culpa a los jóvenes que hablan un lenguaje desconocido. Todos tenemos que
construirnos. Somos nosotros los que tenemos que construir el país. No son los sindicatos, no son las cooperativas, no son los empresarios, no son los políticos, no son las ONGs, no son las organizaciones civiles. Somos todos y cada uno individuos con el mismo valor y con el mismo cariño que le tenemos a nuestro país. Una cooperativa persigue de principio el abaratamiento del costo de la vida mediante la eliminación de intermediarios. Qué fuerte suena esto, el intermediarismo. Existen muchos tipos de sociedades cooperativas de producción, cooperativas de crédito, de vivienda, de agricultores, cooperativas de obreros existen, Excelsior es un caso de ellos, así como cooperativas como panaderías, cafeterías, librerías, bancos, cooperativas de salud, de recreación, de turismo y de muchas otras más. En este foro, aún sin percatarnos, todos estamos cooperando para fomentar una cohesión social y formas actuales. Para llevar hacia adelante nuestro país, aún sin conocernos, muchos estamos cooperando a un fin determinado, sin conocernos algunos, ni mucho menos habiendo establecido una sociedad cooperativa, pero que quede claro que estamos recibiendo un beneficio sin un solo intermediario. Hasta nuestros lóbulos frontales en nuestro cerebro nos sirven para archivar y recordar hechos y acontecimientos aprendidos o por experiencia propia o histórica. Ambos lóbulos trabajan en ayuda mutua, es decir, podemos afirmar que trabajan en cooperativa o en cooperación recíproca a través de nuestras neuronas, formando la cooperativa individual y cerebral más importante del ser humano. Tengo tiempo, ¿verdad? Personalmente, cada uno de nosotros, en lo espiritual, en lo psicológico, también operamos como cooperativa, ya que si a la virtud le añadimos conocimiento y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio le añadimos paciencia, qué difícil, y a la paciencia le sumamos afecto fraternal, y al afecto fraternal le añadimos piedad, y a la piedad le añadimos amor, vamos seguramente por un extraordinario sendero. Y si a estas cosas cada uno de nosotros podemos afirmar que cada individuo es finalmente una cooperativa en su función intrínseca. Las autoridades de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, en sus 3 niveles, deben hoy atender este llamado a lo que son sociedades cooperativas. Es una gran alternativa, ya que estas han tenido un enorme y permanente éxito en diversos países. Debemos sin tardanza fomentar más este tipo de sociedades en nuestro país. En todas las actividades humanas podemos aplicar el cooperativismo, aún en el matrimonio. Si cooperamos juntamente como pareja, como familia y como sociedad, las cosas serán indudablemente mejores, positivas. Aún el microcosmos y el macrocosmos, el propio universo, funciona con la cooperación recíproca de sus fuerzas de rotación, de traslación, de gravitación, de repulsión, entre todas sus galaxias, soles, estrellas, planetas, satélites naturales, hoyos negros y lo que hoy está muy de moda, que es la mancha negra, los famosos neutrinos que pasan a través de nuestros cuerpos, a través del globo terráqueo y que son la gran incógnita del universo. Si no hubiese esta cooperación, el universo, el cosmos, no podría existir. Sumémonos en nuestras actividades comerciales, en nuestras actividades profesionales o de cualquier otra índole a ser sujetos de un buen testimonio, de plena y total confianza entre nosotros, de honestidad y de honradez. No de algo de honradez, es muy honrado, es medio honrado, ¿no? O se es honrado o no se es honrado. No hay términos medios.
Jesucristo ayudó y cooperó con toda nuestra humanidad, la presente, la pasada y la futura. Y con su sabiduría y doctrina de amor, con su derramamiento de sangre en la cruz, para redimirnos por una sola vez a los que creemos en Él, pero que también obedecemos. Si realizamos una encuesta hoy aquí en este momento, encontraremos que la gran mayoría cree en Dios, pero no todos le creen a Dios. Esa es la enorme diferencia. Salgamos de este foro o reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio como ustedes, que puede intervenir en la discusión con un sólido concepto de cooperativismo en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas. Ello enriquecerá seguramente nuestro pleno desarrollo en cualquier nivel. Cooperar y ayudar son sinónimos. Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, dice, cito, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo resume magistralmente lo que es una cooperación, lo que es una cooperativa. Y San Juan no se queda atrás. En su tercera epístola, en el verso 8, dice San Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperar con la verdad es lo que le falta a este país. Eso es lo que necesita el país, la verdad. Debemos en general cooperar cuando se refiere en prestar algún servicio a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero tenemos que cooperar especialmente con los desconocidos y aún con los enemigos. Eso es lo más importante. Gracias a doña Concepción Castillo de Scherer, a Conti Scherer por su amable anfitrionía en el hotel, la Casa de los Árboles de Zacualpan, de Amilpas, en el estado de Morelos, donde yo radico hace 40 años. Gracias, juntamente con Clara Scherer, compañeras de letras, compañeras de anhelo. Gracias por su atención y paciencia a todos ustedes. Gracias, don Edmundo. Le ofrezco mis disculpas por haberle quitado la mitad de su herencia en la presentación, pero no fue intencional. Así me dieron el nombre. También le ofrezco mis disculpas. Efectivamente, muy poca justicia le hice en la síntesis de su muy amplísima y prestigiada trayectoria. No problem. Gracias. Bueno, también sin más preámbulo, pasamos con María Oliva González. Espero que esté bien tu nombre, ¿sí? Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a la Fundación Voz Alternativa por invitarme y también como reconocer este esfuerzo que hacen por incluir a jóvenes en cada una de sus mesas. Creo que eso es como habla bien de la necesidad de incluir jóvenes en este tipo de discusiones. Y bueno, pues por primera vez en la historia de la humanidad el mundo es joven. Somos la primera generación constituida por más de 1.700 millones de jóvenes que representan una oportunidad para mejorar nuestro propio futuro. Esto significa que somos alrededor del 20% de la población a nivel mundial y de estos el 86% se encuentra en países en vías de desarrollo. Sin embargo, este bono demográfico no ha sido aprovechado en su totalidad. Ser joven es aún tan solo una transición hacia la etapa adulta y estable, e incluso no existe un consenso internacional acerca del rango de edad entre niñez, juventud y adultez. Así, mientras que la ONU reconoce a los jóvenes de 15 a 24 años, en nuestro país el rango va de 15 a 29 y en países de Medio Oriente llega hasta los 35 años. Esta etapa de la vida de cada ser humano se caracteriza por la innovación, la creatividad, las ganas de cambiar la estructura social existente y si se aprovechara dentro de esta juventud mundial, los países subdesarrollados podrían salir de su etapa de subdesarrollo mediante la integración de jóvenes en la fuerza laboral, brindando las oportunidades de desarrollo mediante la educación y capacitación de los jóvenes. Desgraciadamente, en la actualidad, las acciones encaminadas a la potencialización de los jóvenes y su participación
e inclusión son tardías y no responden a las necesidades actuales en políticas públicas. Pero ¿cuál es la situación real de los jóvenes a nivel mundial? A nivel mundial existen 200 millones de jóvenes que viven con menos de $1 diario, es decir, menos de 10.50 pesos. 130 millones de estos son analfabetos. 12 millones de jóvenes viven con VIH-Sida y sin embargo desde que se descubrió la enfermedad alrededor de 60 millones de personas se han muerto y estas se infectaron dentro de su juventud. Y aunque somos la generación más preparada, somos la que también enfrenta mayores índices de desempleo a nivel mundial. Las condiciones de este diálogo intergeneracional buscaban la cohesión social mediante la apertura y ruptura de viejos paradigmas. Sin embargo, en México el bono demográfico, como dicen, está llegando a su fin. Las acciones a favor de la juventud tienen que tomarse ahora. Si no, existe el riesgo de que el círculo vicioso de pobreza siga repitiéndose interminablemente. Y ahí vemos una gráfica, según los datos del INEGI, el número máximo de jóvenes de entre 15 y 24 años lo alcanzamos en 1995, cuando en México había 19.549.000 jóvenes y se ha venido reduciendo ligeramente hasta el 2005, pero de acuerdo con las proyecciones de CONAPO, para 2050 la cifra va a decrecer a 14.084.000 jóvenes, 28% menos que en 1995. Esta disminución en el número de jóvenes nos muestra la urgencia de actuar ahora respecto a las políticas públicas orientadas al sector. Si observamos el porcentaje de jóvenes respecto a la población total, encontramos que fue en 1990 cuando más jóvenes entre 15 y 24 años de edad había como proporción de la población total, representando el 21.53%. Ahora representamos alrededor del 18% y para el 2050 tan solo va a ser el 11.5%. Esta situación se agrava más si tomamos en cuenta que los jóvenes enfrentan en México 3 veces mayor desempleo que los adultos mayores de 29, que los adultos enfrentan también más falta de educación y oportunidades y son el sector poblacional que está migrando a mayor escala. Actualmente representamos ya les había dicho que representamos el 18% de la población y de estos el 7.5% son jóvenes con ingresos altos, el 25.7% de clase media y el 66.7% son jóvenes en condiciones de pobreza, solo en México. Gracias a las deficiencias y falta de apoyo, la población juvenil en México y en general Latinoamérica, al no ver interés de la sociedad en ellos mismos, sino al contrario, criminalizarlos, estigmatizarlos y de cierta manera relegarlos de la sociedad y de su participación en las políticas públicas, estos prefieren no participar en el proceso político, especialmente por la falta de resultados, la evidente corrupción y en cierta medida la falta de empoderamiento juvenil existente. Así, México cuenta con jóvenes que viven con la esperanza de encontrar un empleo estable, mientras el tiempo sigue corriendo y las oportunidades para integrarse socioeconómicamente se desvanecen. Estos jóvenes ya no piensan en cómo cambiar al mundo, sino en qué es lo que tendrán que hacer el día de mañana para asegurarse un sustento. Esto se traduce en el nivel de participación juvenil en México. Y es lo que está en la pantalla. Según la encuesta nacional de la juventud, los jóvenes participan. Esto es como un poco chistoso porque en realidad la encuesta nacional de la juventud no separa entre la participación de asociaciones, asociaciones como ONGs o OSCs y grupos deportivos, ¿no? Ahí lo que se ve es que los jóvenes participan si pertenecen a un grupo, como un grupo deportivo, un equipo de fútbol, ¿no? Y empiezan a participar principalmente empiezan a participar más al de los 12 y los 14 años. Así, lejos de tener real interés en los procesos políticos, los jóvenes se interesan por temas que a simple vista no se relacionan políticamente. Por ejemplo, el 86% de los jóvenes participaría en temas de medio ambiente, paz y defensa de los derechos humanos, al contrario del 17% de los jóvenes que participarían con partidos políticos o en protestas ciudadanas.
De los jóvenes que participan y se constituyen legalmente como organización, el 70% desaparece a los 3 años de haberse constituido. Los que nunca logran constituirse tienen más posibilidades de desaparecer a corto plazo, ya que la participación juvenil en las organizaciones de la sociedad civil en México y la excesiva burocracia para lograr la deducibilidad de impuestos, el CLUNI y los precios de constitución imposibilitan que los jóvenes logren constituirse y mantenerse dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Casi a la par está el manejo de los jóvenes voluntarios y la falta de dignificación del voluntariado juvenil. Muchas veces los jóvenes voluntarios se enfrentan a la estigmatización o a la crítica de las familias de que al ser voluntario pues no te pagan, entonces ¿qué estás haciendo? Tienes como que enfocarte y buscar un trabajo en donde sí seas remunerado, ¿no? Y esto tampoco se potencializa alrededor de las organizaciones de la sociedad civil como parte de un programa de un movimiento juvenil integral. Es decir, los jóvenes que participan muchas veces en las organizaciones de la sociedad civil no se empoderan como jóvenes, sino como parte de otros movimientos. No se ve al movimiento juvenil como un movimiento juvenil integral que abarca todos los temas desde educación, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente, sino que se ve por temas y eso hace que pues el empoderamiento juvenil sea menor. Esto presupone un rezago en el emprendimiento social en el futuro, ya que la falta de interés en los jóvenes por tomar espacios que les pertenecen y empoderarse para llevar a la práctica sus ideas y así garantizar un mejor desarrollo, resulta en falta de emprendedores sociales, los cuales se forman en la etapa joven y continúan innovando a nivel social en la etapa adulta. Es decir, los jóvenes que participan alrededor de los 14 a 24 años siempre van a seguir participando e innovando socialmente, como ya lo habíamos visto, van a seguir innovando socialmente y cambiando a la sociedad, ¿no? Si esto no se potencializa ahora, que seguimos siendo jóvenes, en unos años este bono demográfico va a ser más bien un pagaré incobrable, entonces pues México va a perder esta oportunidad, ¿no? Este es el último empujón, las políticas públicas tienen que ser encaminadas a jóvenes, tienen que ser encaminadas principalmente a las leyes que brindan oportunidades al empleo juvenil y a la seguridad social para los jóvenes en el rubro de la salud y también de la educación. Y bueno, ya, sería todo. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas que se envían a algunos de los participantes. Para Nelia Bojorquez, dice, ¿por qué en México los movimientos en pro de la equidad e igualdad de género no hablan de la exclusión de las mujeres para oficiar misa en las iglesias de culto católico? Ay, pues yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? En términos de que pues no el movimiento feminista no se ha abocado, digamos, como a esta temática, pero sí parte, yo creo que de esta cuestión de la equidad, pues habría que empezar por ese tipo de cambios culturales, ¿no? Tengo aquí una pregunta para Jorge. ¿Puedes comentar brevemente en qué consiste el documento que firmaron distintas organizaciones sindicales, sociales y campesinas llamado Defensa de la Soberanía Alimenticia Sustentable? Bueno, es una historia reciente, ciertamente. Este próximo lunes, un grupo de organizaciones campesinas, civiles y sindicales firmarán una alianza, otra alianza más, dirán muchos, ¿no? Obrero, campesina, otra más, y civil en esta ocasión, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que se integran y
El documento que se firmará es también un documento más, es decir, intentos de alianza ha habido muchos. Quienes integramos en este momento esa iniciativa, esperemos que rinda algunos frutos. Tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones. Una de las características de los movimientos sociales es su gran dispersión de intereses, lo decía hace un momento la compañera, es decir, las organizaciones de la sociedad civil raras veces tienen asambleas. Uno se pregunta si deberían de tenerlas, ¿no? Quizá no, pero digamos que hay ahí demasiados intereses presentes. Por lo tanto, todo eso por primera vez va a convocarse. Hay un documento, ese documento ha hecho a partir del 31 de enero pasado, algunos ni se acuerdan que hubo una marcha, pues ha habido tantas, esa fue una. La marcha del 31 de enero, con una gran cantidad de organizaciones campesinas, sí, movidas por la apertura del TLC en su capítulo agropecuario, muchos sindicatos que venían también tratando de influir en la reforma del Estado y en algunas otras políticas, y muchas organizaciones sociales que estaban tratando de influir en algunos procesos de reforma del Estado. Recordemos la reciente reforma electoral, pero hay muchas organizaciones que están empujando justamente para promover los derechos humanos, los derechos culturales, en fin, los derechos integrales. Todo esto hay una intención de fondo. La intención de fondo es que de una vez por todas haya en un gobierno como este una manifestación de su voluntad para iniciar la transición democrática del país. Esa es, por decirlo en pocas palabras, la intención de esta declaración que el lunes se hará, seguramente saldrá en la prensa al día siguiente, empujar para que este segundo gobierno de la alternancia sea presionado para convertirse en un gobierno que, junto con la sociedad, empuje hacia la transición democrática, porque muchos de los que estamos ahí pensamos que la democracia no ha llegado, estamos en un Estado que tiene elecciones, que tiene competencia electoral, pero que usa instituciones autoritarias y, en lugar de cohesión, lo que hace es sometimiento. Entonces, iniciamos una marcha más, no sabemos hasta dónde vayamos a poder llegar, pero tenemos confianza en al menos hacer mucho ruido, en convocar a muchas más organizaciones y ojalá y a partir de este mes de febrero, estas manifestaciones de esta alianza obrero-campesina social permita empujar muchas de las reivindicaciones que aquí se han escuchado y pues todo sea por la cohesión social. Muchas gracias, era la última pregunta. Yo les pido un aplauso para nuestros excelentes ponentes que representan realmente una gran diversidad de puntos de vista. Como última mesa me toca a mí cerrar todo este seminario, todo este evento. Y yo me voy con una gran satisfacción porque aquí estamos oyendo palabras que cada vez se escuchan más y que parece que ya habían salido del vocabulario: cooperación, el trabajo como integrador, la comunidad, la identidad, la integración, la solidaridad, la participación, la necesidad de someter la economía a lo político y a lo social. La economía se nos ha autonomizado a tal grado que francamente tenemos que alcanzarla de nuevo y tenemos que poner a consideración eso de que si movemos las variables macroeconómicas todo se va al caos. Tanto nos lo han dicho que efectivamente las variables macroeconómicas ya no son tales, son constantes, efectivamente. Entonces, me da mucho gusto porque no solamente aquí estamos oyendo ya este tipo de palabras, el neoliberalismo va en retirada, ha hecho mucho daño, lo está haciendo, pero efectivamente estamos recuperando algo y bueno, no me queda más que dar las gracias a todos los que participaron, a ustedes que, como bien decía Nelia, fueron héroes y heroínas de esta jornada y se quedaron hasta el final. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y esperamos verlos a todas y a todos en el próximo evento.